Continuando con el temario de histología de tejido nervioso, vamos a discutir un poco sobre ganglios raquídeos y autónomos. Este es un tema que es bastante sencillo y fácil de entender, sin embargo, pues es importante que tomen en cuenta la diferencia entre ganglios raquídeos y autónomos. La definición general de un ganglio nervioso es que son agregados de cuerpos celulares de neuronas situados fuera del sistema nervioso central y en el trayecto del sistema nervioso periférico. Son puntos de relevo o de conexiones intermedias, es decir, se hace sinapsis con otras células o con otras neuronas entre diferentes estructuras neurológicas del cuerpo. Esto simplemente desde el lado derecho es un corte histológico de un ganglio raquídeo y bueno, que posee características que permiten diferenciarlos de otros ganglios. Por ejemplo, en este caso tiene una cápsula y se observan los cuerpos neuronales de las neuronas, valga la redundancia, y las células obligas que la rodean. Ahora, vamos a hablar de dos tipos de ganglios principalmente. Los ganglios sensoriales, donde las prolongaciones de los cuerpos celulares de las neuronas sensoriales forman parte de los pares craneales 5, 7, 9 y 10, y de cada uno de los nervios raquídeos de la médula espinal. Y de los ganglios autónomos, donde los cuerpos celulares de nervios autónomos coganglionares forman el sistema nervioso simpático y el parasimpático. A su vez, ellos son la estructura de los ganglios de la cadena simpática de la médula espinal, de los ganglios colaterales de la aorta abdominal, y en el caso del parasimpático, de los ganglios terminales de la médula espinal, cabeza y vísceras. Más adelante vamos a describir cada uno de estos sistemas. En el caso del ganglio raquídeo, están situados en las raíces dorsales o cercano a las raíces dorsales o posteriores de los nervios espinales. Alojan los somas de las neuronas de la vía aferente del sistema nervioso periférico, o sea, de la vía sensorial. Ahora, si observamos esta caricatura, donde esta es la médula espinal, esta sería el asta dorsal y el asta ventral, cercano a la médula espinal está el nervio raquídeo y vemos como un abultamiento, que sería el ganglio raquídeo. Aquí se produce una sinapsis con los grupos de neuronas que van a emitir sus prolongaciones, en este caso sería el axón, que va hacia el asta dorsal de la médula espinal. A nivel del ganglio raquídeo se emiten dos prolongaciones. Unas prolongaciones centrales, que es una que continúa hacia la médula espinal, hacia el asta dorsal, y es la que se observa contigua o cercana al asta dorsal. Y están las prolongaciones distales, que crecen o se emiten hacia la raíz nerviosa ventral del nervio raquídeo. ¿Cómo es esto? Vamos a revisarlo de una manera como más esquematizada. Cada neurona del ganglio raquídeo se bifurca en dos prolongaciones. Una es una rama central que penetra al asta posterior de la médula espinal en la sustancia gris, hace sinapsis con una neurona de asociación, que lo vimos en la clase anterior. Esta neurona de asociación hace sinapsis con el asta anterior, con la motoneurona, y su prolongación es la raíz anterior del nervio raquídeo, que se asocia a las fibras sensitivas de la raíz posterior, que sería esta, para formar el nervio raquídeo como tal. Y a su vez, la segunda bifurcación de la neurona que está en el ganglio raquídeo genera una rama periférica que se asocia a un receptor en la zona. Si observamos esta caricatura, eh, donde vemos una rama aferente que hace sinapsis en el ganglio raquídeo con su neurona, y la prolongación de esta neurona va hacia el asta posterior. Aquí hace sinapsis con una interneurona, de allí hace sinapsis con la neurona motora en el asta anterior. Esta imita su prolongación y se asocia, o como que llega un momento que coincide con la rama sensitiva para formar el nervio raquídeo. ¿Cómo o cuáles son las características histológicas del ganglio raquídeo? Bueno, en estos cortes histológicos del ganglio raquídeo podemos observar primero que están revestidos por una cápsula. Esta cápsula es tejido conectivo denso y regular. Y observamos, a pesar que es coloración con HE, los cuerpos celulares de las neuronas. En este caso, en los ganglios raquídeos,
Las neuronas son pseudo-monopolares o pseudo-unipolares. También observamos unos núcleos más pequeños que serían los núcleos de las células satélites, que serían las glías características de los ganglios raquídeos. Y aquí, por lo menos en este preparado, se observa una zona donde estarían las fibras nerviosas, serían las prolongaciones de todas estas neuronas que salen del ganglio raquídeo. Recordando, pero ya más detallado, la estructura histológica del ganglio raquídeo, primero hablamos de la cápsula, ya les comenté que es tejido conectivo denso y regular. Se continúa este tejido conectivo con la dura madre a nivel estamenoso central y con el epineuro en la porción posterior que va a la raíz posterior de la médula espinal. Es decir, coincide con la médula espinal. En este corte histológico rodeado con HE, podemos observar esa estructura que rodea el ganglio, que sería la cápsula formada por tejido conectivo denso y regular. ¿Cuál es la otra estructura importante? Las células, las más importantes, que son las neuronas pseudo-monopolares. De estas neuronas se describen tres tipos, unas que son pequeñas, otras que son medianas y otras que son grandes. ¿Qué sucede? Estas neuronas pseudo-monopolares o unipolares mantienen la comunicación con la médula espinal. Y también están las células satélites, que son las células de sostén y que emiten interdigitaciones para comunicarse o mantener una regulación con las células pseudomonopolares. Aquí observamos este corte histológico donde esta estructura sería el somo pericardio de las neuronas pseudomonopolares y si observan, hay núcleos pequeños que rodean cada uno de estos cuerpos celulares que serían las células satélites. Aquí observamos de nuevo la soma de las pseudomonopolares y alrededor de núcleos pequeños que serían las células satélites. Ahora vamos a hablar un poco de cómo es esa célula o neurona pseudomonopolar. Bueno, recordemos que en la clase de tejido nervioso les comenté que es un tipo de neurona que su soma es redondeado, pero la prolongación, cuando sale o se proyecta desde de su soma, está unido y luego se bifurca en forma de T, donde una prolongación sería una dendrita y la otra sería el axón. Una característica del ganglio raquídeo es que la neurona pseudomonopolar, su prolongación es muy larga y tiende a generar ovillos. Es como que se enrollara, como se observa en esta caricatura, y esto se le llama ovillo, que es característico de las neuronas pseudomonopolares del ganglio raquídeo. Ahora, ¿cómo son las neuronas pseudomonopolares pequeñas? Miden aproximadamente de 10 a 15 micrómetros. Como son muy pequeñas, no forman glomérulos, sino que tienen una prolongación a la cual vamos a llamar neurita, que es una prolongación muy delgada. Ya sea el axón o la dendrita, son muy delgadas, son fibras muy finas e intervienen en la sensibilidad al dolor lento. Quería mostrarles esta imagen, que es un corte histológico de una célula pseudomonopolar, donde podemos observar lo que está señalado, flechas verdes, serían las células satélites, que son núcleos pequeños que rodean esta célula grandota. Esta sería la célula pseudomonopolar o la neurona pseudomonopolar. Estas serían las fibras nerviosas que emite el ganglio raquídeo o que salen del ganglio raquídeo. Estos núcleos que están entre las fibras nerviosas serían los núcleos de las células de Schwann que mielinizan las fibras nerviosas. Y este pigmento, que se ve un poco oscuro, sería el pigmento de hipofuscina que les mencioné en la clase de tejido nervioso, que son inclusiones características del tejido nervioso. Ahora, las neuronas pseudomonopolares medianas miden de 20 a 25 micrómetros. Pueden o no tener glomérulos, pero si lo tienen es poco desarrollado. Esta imagen o caricatura de una célula o una neurona pseudomonopolar mediana y esta es grande, fue realizada por Ramón y Cajal hace muchísimos años y sin embargo todavía se mantiene esta descripción. La neurona pseudomonopolar mediana interviene en el tacto, en la temperatura,
dolor rápido, por lo tanto son sómatos sensoriales. Ahora, la neurona pseudomonopolar grande mide de 100 a 120 micras, micras. Es un glomérulo muy desarrollado y interviene en la información propioceptiva y del tacto. Por lo tanto, esa prolongación de la neurona pseudomonopolar se enrolla o se forma un glomérulo bastante evidente desde el punto de vista ultraestructural para luego salir de su prolongación, ya sea la dendrita o el axón, fuera del ganglio raquídeo. Esta es la imagen que les mostré anteriormente para que recuerden que la neurona pseudomonopolar, su prolongación se enrolla y forma un glomérulo muy desarrollado en el caso de la grande, menos desarrollado en la mediana y la pequeña no la tiene. ¿Qué otras células son importantes? Las células satélites o anficitos. Son células estrelladas desde el punto de vista ultraestructural. Sin embargo, aquí las observamos en los cortes histológicos convencionales. Simplemente observamos el núcleo que se dispone de manera circunferencial alrededor de la célula o la neurona pseudomonopolar. Y ellas intervienen en la síntesis de tejido conectivo de sostén de esa neurona. Este corte histológico ya se lo mostré anteriormente, donde esta célula grandota es el cuerpo celular de la neurona pseudomonopolar, y estos núcleos pequeños que rodean cada una de estas neuronas pseudomonopolares serían las células satélites o anficitos, que son glías. Ahora, las fibras nerviosas de las neuronas pseudomonopolares, ellas son revestidas por las células de Schwann. Recuerden que ellas forman parte del sistema nervioso periférico. Y como les comenté, ellas se bifurcan y generan dos ramas, una central y una periférica, de las cuales una es dendrita y la otra es el axón. En este corte histológico bien señalado se puede observar el núcleo, que es redondeado, el núcleo loidente, esto sería el citoplasma de la neurona pseudomonopolar. Estos serían los núcleos de las células satélites que rodean la célula o la neurona pseudomonopolar. Estos serían las axones, las fibras nerviosas de esas neuronas. Y los núcleos pequeños que están entre esas fibras serían los núcleos de las células de Schwann. Aquí es otro corte con el método de hiperacción energética. Esto que observamos aquí serían las células pseudomonopolares. De manera llamativa, esto que se ve sin tinción es el núcleo de la célula. Y escasamente se ve núcleos un poco argirófilos, que serían las células satélites, y esto serían las fibras nerviosas. En el caso de los ganglios del sistema nervioso autónomo, el cuerpo celular o soma está fuera del sistema nervioso central y por lo tanto tiene ese nombre, ganglios autónomos. Se conecta con un axón proveniente del asta lateral de la médula espinal, que va a formar la fibra preganglionar, o sea, es la fibra que llega al ganglio. De allí hace sinapsis con otra neurona y va a emitir la fibra postganglionar, que va hacia el órgano efector. Sistema nervioso autónomo hay dos tipos: el sistema nervioso simpático, donde los ganglios autónomos están bilaterales a los lados de la columna vertebral y se conoce como ganglios paravertebrales. El sistema nervioso parasimpático, los ganglios de los parasimpáticos o del parasimpático están en la proximidad del órgano efector o dentro del órgano efector. Se llaman yuxta o intramurales. Es para que recuerden un poco que con esta caricatura lo que les quiero explicar, esta imagen, esto central sería la médula espinal. Del lado derecho está el sistema nervioso autónomo simpático y está el parasimpático del lado izquierdo. Si observamos en el lado derecho, el simpático, se emite una fibra, en este caso sería la preganglionar, que se ve que es corta, hace sinapsis con el ganglio
autónomo y emite la fibra postganglionar que es larga hacia su órgano efector. Sin embargo, en el caso del parasimpático, se emite la prolongación preganglionar, la fibra preganglionar que es larga y cercano o dentro del órgano efector está el ganglio autónomo que va a emitir una prolongación postganglionar muy corta. En esta imagen creo que lo podemos observar con más detalle. Esto sería la fibra preganglionar del simpático, el sistema simpático, hace sinapsis con el ganglio autónomo y emite una prolongación o una fibra postganglionar larga hacia el órgano efector. En cambio, el sistema nervioso parasimpático, la fibra preganglionar es larga y la fibra postganglionar es corta, ya sea porque está dentro del órgano o muy cercana a ella. La función del sistema nervioso autónomo, dependiendo si es simpático o parasimpático, es distinta. Por ejemplo, si se estimula el sistema parasimpático, estimula la salivación. El simpático la inhibe. En el caso del sistema digestivo, el parasimpático estimula la actividad digestiva y en el caso del simpático inhibe la actividad digestiva. En el caso del parasimpático contrae la vejiga y el simpático la relaja. El sistema nervioso parasimpático reduce el latido cardíaco, o sea, produce bradicardia, y el simpático acelera el impulso cardíaco, por lo tanto produce taquicardia. Desde el punto de vista histológico, los ganglios parasimpáticos y simpáticos tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, el ganglio simpático sí está revestido por una cápsula de tejido conectivo denso y regular, es lo que está señalado aquí en el círculo rojo. Sin embargo, el sistema nervioso parasimpático no está revestido por una cápsula. Aquí en este caso, del lado derecho, de corte histológico coloreado con tricrómico, no observamos un tejido que rodea este conglomerado de células. Ella se sostiene por el tejido conectivo que está dentro del órgano efector. O algo que sí es igual es que las neuronas que forman parte del sistema nervioso simpático y parasimpático son células multipolares. Recuerden que con coloraciones convencionales no se puede observar las múltiples organizaciones que puede tener una neurona. Y se observan en el lado izquierdo, pareciera que fueran neuronas pseudomonopolares. Sin embargo, si ven con más detalle, no todas las células, las glías las rodean de manera tan organizada como se observa en los ganglios raquídeos. Y en este caso se observa mucho menos. Se recuerden, una diferencia, el ganglio simpático tiene cápsula y el parasimpático no. Algo en que se parecen o que son iguales es que ambas las neuronas son multipolares. Estas son imágenes con impregnación energética donde se puede dilucidar más o menos que las células tienen múltiples prolongaciones en los ganglios tanto simpáticos como parasimpáticos. Ahora, recordando un poco lo que les comenté sobre las fibras preganglionares y postganglionares, también vamos a hablar sobre cuál es el tipo de neurotransmisor que tiene cada uno de los sistemas. Por ejemplo, el parasimpático, la fibra preganglionar es larga y es mielínica, como se observa aquí en la descripción. El neurotransmisor que se libera en el ganglio autónomo es acetilcolina y la fibra postganglionar es corta, que puede ser yuxta o intramural o cercano al órgano efector, y el neurotransmisor de la fibra postganglionar es acetilcolina. En cambio, en el sistema nervioso simpático, la fibra preganglionar es corta. El neurotransmisor que se libera a nivel del ganglio autónomo es acetilcolina y la fibra postganglionar es larga y el neurotransmisor que se libera es la noradrenalina. Se observan también, viendo la leyenda, las fibras preganglionares de ambos sistemas son mielínicas y las postganglionares son amielínicas. Y aquí está el cuadro que siempre le digo que tienen que hacer.
para que observen las diferencias y las similitudes. Les recuerdo, cápsula, el simpático tiene cápsula, el parasimpático no tiene cápsula. En el simpático, las neuronas y el parasimpático, las neuronas glías son las mismas, multipolares y anficitos. Las fibras nerviosas, en el caso de la mielinización, es igual. Las preganglionares son mielínicas y las postganglionares son amiolínicas. La longitud de las fibras nerviosas preganglionares en el caso del simpático son cortas y en el parasimpático son largas. La longitud de las fibras postganglionares en el simpático son largas y en el parasimpático son cortas. Los neurotransmisores, ojo con esto, en el simpático las preganglionares son acetilcolina y la postganglionar adrenalina. Y del parasimpático la preganglionar y postganglionar es la acetilcolina. A nivel del sistema nervioso autónomo existen dos plexos nerviosos que son importantes y forman parte del sistema nervioso entérico. Su definición es que es un sistema local organizado y con capacidad de operación autónoma que se comunica con el sistema nervioso central a través del sistema nervioso simpático y parasimpático. Tiene como función enviar información motora al intestino y sensitiva al sistema nervioso central. Estos sistemas nerviosos entéricos se distribuyen en dos plexos importantes, que sería el plexo mientérico y el plexo submucoso. Ellos están ubicados en todo el sistema digestivo, pero en diferentes capas. Por ejemplo, el plexo submucoso está ubicado en la capa submucosa del sistema digestivo y el mientérico en la capa muscular. Como no hemos visto tejido digestivo, les voy a mostrar este corte histológico de cómo son las capas generales del sistema digestivo, en este caso sería el intestino grueso. La capa más externa o la más interna que está en contacto con la luz, que es de aquí hasta acá, se le llama mucosa. La siguiente capa, que sería más o menos de aquí hasta este límite, es la capa submucosa. En esta está el plexo submucoso de Meissner. De aquí más o menos hasta acá está la capa muscular. En la capa muscular está el plexo mientérico de Auerbach. Allí hay tanto ganglios y nervios del sistema nervioso simpático y parasimpático con predominio del parasimpático. Ahora, el plexo mientérico de Auerbach está entre las capas muscular, circular y longitudinal del intestino. Si observamos este esquema, donde se ven las diferentes capas del intestino, en la capa muscular se alojan los ganglios y los nervios que forman el plexo mientérico de Auerbach. Y no es más que una cadena de neuronas interconectadas, de neuronas aferentes, interneuronas y neuronas motoras, que intervienen en los movimientos intrínsecos gastrointestinales. ¿Qué quiere decir? Que intervienen en la parte del peristaltismo del sistema digestivo, por ejemplo, y en asegurarse del movimiento adecuado de las capas musculares. Por microscopía óptica podemos observar parte de ese plexo mientérico de Auerbach entre las capas musculares. Podemos observar las fibras o las células fusiformes y en algunos segmentos se observan estas estructuras, estos conglomerados de células que en algunos casos podemos observar que son más o menos estrelladas o multipolares. Estos serían un ganglio del plexo mientérico de Auerbach. A la izquierda también es un corte histológico de la capa muscular del trayecto digestivo, donde se observa esta estructura alargada que es totalmente diferente a la distribución de las células musculares lisas. Esto pertenecería al plexo mientérico de Auerbach, y en este caso es con coloración tricrómica, donde se diferencia claramente las fibras musculares de estas estructuras, de estas células que serían parte del plexo mientérico de Auerbach. El plexo submucoso de Meissner es una red continua que va desde el esófago hasta el esfínter anal externo.
se encuentra en la capa submucosa. Al igual vemos este esquema donde se separan las capas. Esta sería la mucosa y la submucosa, donde hay una cantidad importante también de glándulas. Está otra red de nervios y de ganglios que son el plexo submucoso. Ellos intervienen en la regulación de la secreción de hormonas, de enzimas y glándulas en el sistema digestivo. Al observar con microscopía óptica, se puede evidenciar en la capa submucosa parte de ese plexo de Meissner, que está formado principalmente por células parasimpáticas que controlan el movimiento de la mucosa intestinal. Aquí observamos con tricrómico, aquí serían las células musculares, esta sería la capa submucosa. De igual forma vemos un conglomerado de células que no son tan grandes como el plexo miotérico de Auerbach, pero eso nos dice que allí están un grupo de neuronas o de ganglios que forman parte del plexo de Meissner. En este caso, la derecha es con coloración HE y podemos observar las fibras de colágeno y un grupo de células grandes, o una célula muy grande, que sería el cuerpo celular de parte del plexo de Meissner. Como ya ver, ese tema es muy corto, es sencillo, pero tiene que aprenderse las diferencias y las características histológicas tanto de los ganglios raquídeos como los ganglios autónomos simpáticos y parasimpáticos.